Continuamos aquí en el 10 a través de TV Mar en su señal abierta del 10.1 y el día de hoy nos acompaña el abogado Fernando Loza para hablar del derecho a la movilidad. Bienvenido, Fernando. Bienvenido, Fernando, un gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Qué es el derecho a la movilidad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de derecho a la movilidad? Sí, tenemos duda. Bien, algo muy importante que tenemos que tener en consideración para hablar de derecho a la movilidad es tener en cuenta que esto es un derecho humano, ya está reconocido por nuestra Constitución como derecho fundamental. A través de una reforma del 2020, ya en el artículo 4, se reconoce a que todos tenemos un derecho a la movilidad y la seguridad vial. Y es por ello que, de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como la Secretaría de Comunicación y Transporte, generan estas mesas de trabajo para que dentro de las autoridades de los tres órdenes, es decir, autoridad federal, estatal y municipal, tengan esta intervención para unificar los criterios de cómo nos vamos a desplazar en nuestro entorno. El derecho a la movilidad involucra el cómo me muevo en mi ciudad, es decir, todos nos movemos, pero el hecho de movernos no es porque vayamos a recorrer toda la ciudad, simplemente porque no tengamos nada que hacer. Todos tenemos necesidades de trasladarnos, ya sea a realizar actividades educativas, a ir a nuestra fuente laboral, a regresar a nuestra casa. Entonces la ley reconoce que no todos somos dentro de ese entorno iguales, por eso hay personas a las que se les debe de brindar mayor soporte legal para poder darles estas preferencias. Por eso la ley de movilidad ha cambiado, y esto es algo totalmente novedoso, porque estoy hablando de que el día 20 de octubre, o sea, de este año, se pone en vigor la nueva ley aquí en nuestro estado de Jalisco, la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte. Esa es la nueva ley. Oye, Fernando, pero ¿en qué momento entonces se ve violado nuestro derecho de movilidad? Ok, por ejemplo, vamos a hablar de cuáles son las obligaciones de las autoridades frente a los particulares que nos desplazamos dentro de nuestra ciudad. La autoridad tiene que generar infraestructura adecuada, es decir, debe de tener en consideración, yo siempre lo digo, ¿no? La pirámide de preferencias en la movilidad. Es decir, la pirámide tiene una cúspide y en la cúspide están los peatones. Todas aquellas personas que se trasladen vía terrestre, sin un vehículo, caminando, pues tienen este privilegio, esta prioridad. Claro, deberían tener. Pero, Fernando, ¿te refieres entonces a que el derecho a la movilidad es, por ejemplo, tener acceso a llegar a todos los lugares que quisiéramos llegar caminando? Un acceso digno, Nico. Un acceso digno, sí, digamos, y en muchos de los casos no se cumple, o sea, se estaría violando nuestro derecho en un montón de ocasiones donde miremos en la ciudad, porque no hay banquetas, porque olvídate de que alguien con silla de ruedas pueda llegar hasta un lugar que necesita llegar. No hay rampas, las calles no están en condiciones, hay pozos por todos lados. Entonces nos vemos afectados casi 100% de los ciudadanos. Efectivamente, y creo que también esta charla permite un poco tratar de sensibilizar a quienes nos ven, porque no todos nos movemos de la misma forma. Claro. Estamos hablando de que alrededor de un 60-70% de la población se mueve en transporte público. También podemos afirmar lo que dice Nico. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer la infraestructura para que todos puedan desplazarse adecuadamente y dignamente dentro de la ciudad? Es decir, aquellas personas que van en silla de ruedas, las personas que se trasladan caminando, esas personas que toman el transporte público. Incluso la nueva ley ya tiene situaciones que reconoce la perspectiva de género. O sea, cómo la autoridad tiene que implementar ciertas actividades para que, por ejemplo, las mujeres estén seguras dentro del transporte público. Todo eso es la obligación que tiene la autoridad, respetando esa prelación, esa pirámide. Primero va el peatón, luego va el ciclista, después ya van los transportes públicos y ¿por qué no decirlo? Porque es muy importante el traslado de las mercancías. Todo el traslado de diversas mercancías, digamos, llámese gasolina, insumos, mercaderías,
todo eso también El abastecimiento va claro. al mismo nivel del transporte público. Claro. Y al último, y como la menor preferencia, vienen los vehículos motorizados. Esto estamos hablando de tanto vehículos automóviles, vehículos automotores, como motocicletas. ¿Sí? Esa es la prelación. Sabes, Fer, ahorita que estás comentando, ¿no?, sobre la pirámide en el caso de los ciclistas, yo acostumbro mucho a salir con mi hijo a andar en bici, pero la verdad lo hacemos como algo recreativo, como un deporte, ¿no? Sin embargo, hay muchas familias, personas aquí en Puerto Vallarta que utilizan la bicicleta como medio de transporte primordial. Entonces, bueno, ¿a qué voy? Que muchas veces cuando sales y lo haces como de forma recreativa y ves que la ciclovía que se hizo apenas hace unos años está dañada o hay una parte donde dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Le das la vuelta o te bajas de la bici, te mueves, pero luego te pones a pensar en todas esas personas que realmente se trasladan a su trabajo todos los días Claro. en bicicleta y que tienen que hacer eso, dices, bueno, ¿por qué? Está la parte que le toca sí obviamente al gobierno, ¿no? De pues tratar de mantener, si ya tenemos nuestra ciclovía, que la verdad a mí se me hace padrísimo y que muchas personas la utilizamos realmente, ¿no? Incluso las mismas personas no la respetan. Si no sé si A has eso visto que iba. ponen incluso macetas, entonces Exactamente. no dejan el pase libre para lo que realmente es la ciclovía. Exactamente, la parte que nos toca también como sociedad, ¿no? Y el respetar también, por ejemplo, los coches. Hay algunas partes donde la ciclovía ya está dañada, que no tiene como esta separación, sobre todo por ahí en este crucero, ay, no sé si puedo decir porque son, no puedo lo decir digas. porque Por ahí son en ese marcas. crucero. Pero bueno, voy a investigar bien el nombre de las calles, pero bueno, se hace un crucero donde está bastante complicado y puede ocurrir un accidente y pasa lo mismo porque ahí, por ejemplo, hay personas que están en su silla de ruedas, que están, bueno, vendiendo sus cosas, tratando de salir adelante justo en ese crucerito y la banqueta también está horrible, entonces te pones a pensar, qué lamentable, ¿no? Que de repente también... Incluso, ¿sabes qué, Cintia? Hay muchos cruces peatonales que terminan en la nada. O sea, tú te terminas y no puedes llegar a la banqueta porque está obstruido o hay un cantero Claro. o hay plantas. O sea, no está pensado para la persona que anda y que se mueve diariamente. Así es. Totalmente de acuerdo y creo que Cintia tocas un tema bastante importante y que es necesario decirlo. Aquí no solo interviene la función del gobierno, aquí es un tema de educación vial, es un tema de cultura vial, pero además de conciencia colectiva. Todos debemos de poner de nuestra parte. Ese crucero que dices perfectamente ubicado, creo que es un ejemplo en donde nosotros podemos observar que incluso el peatón camina por una banqueta que no tiene las dimensiones Exactamente. adecuadas. Se ponen en riesgo tanto Exactamente. peatones como automovilistas. Y no obstante de ello, a pesar de que hay un área delimitada para que los ciclistas puedan circular, ahí vemos cómo se meten motocicletas, ahí vemos cómo de pronto Lo toman como un tercer carril. Sí. Pero ¿de quién es la responsabilidad de la educación vial? ¿A dónde se enseña? ¿Quién es responsable de eso? Definitivamente, y con base en la nueva ley de movilidad, seguridad vial y transporte del Estado de Jalisco, que de hecho los invito al público en general, todo aquel que circule dentro de las arterias de nuestra ciudad debe de conocer esta ley. ¿Por qué? Porque si bien es responsabilidad del gobierno impartir también la educación vial y que al momento en que nosotros acudimos para solicitar una licencia para conducir algún vehículo, pues desde luego tenemos que conocer la ley y desde luego tenemos también que realizar un examen para que se entienda que nosotros somos aptos para poder circular este tipo de vehículos. ¿Pero en las escuelas no se enseña? Hay que también ver que se implementen dentro de las instituciones educativas con esta conciencia vial, porque yo pienso y siempre he sido partidario de que todo va desde que somos niños. Ahora tenemos, por ejemplo, incluso está en la ley, los métodos alternos de solución de conflictos. Y dentro de la ley hay métodos alternos de solución de conflictos frente a autoridad administrativa que me sanciona con una multa, pero también conforme a los métodos alternos que se hacen cuando hay, por ejemplo, un percance vial. Y en ese contexto, entonces, debemos entender que también tenemos que poner de nuestra parte y también las instituciones educativas deben de implementar la conciencia de los métodos alternos
para que todos podamos armonizar y que a su vez conocer no nada más la ley, porque el hecho de conocerla, pues muchos conocen la ley. ¿Cuántos vemos que saben que deben de portar casco en una motocicleta y no lo hacen? O que incluso también comienzan a hacer estas campañas de concientización donde también tránsito empieza como a pararlos, ¿no? Porque no traen pues lo que se pide, lo adecuado para poder, y hay molestia de parte de la sociedad. Entonces yo creo, también los ciclistas, se supone que todos tenemos que transitar con nuestro casco. Ahora, en este caso, yo regresándome un poquito a lo del crucero, hay una parte donde ya la ciclovía no tiene como esta separación. Nosotros como sociedad, ¿dónde podemos hacer este reporte o dónde podemos? Porque realmente, mira, yo sé que hay muchas cosas y a lo mejor en este momento alguien me está escuchando y diga, no, pues mira, hace falta esto en la ciudad, esto y el otro, que son más importantes. Y voy totalmente de acuerdo, ¿no? Sé que hay muchísimas cosas, incluso lo que comentaba Nico con respecto a las sillas de ruedas, que son muy importantes, claro, ¿no? En las banquetas. Pero también quiero decir algo. Qué lamentable sería que eso lo arreglaran hasta en el momento en el que un carro arrollara a un ciclista. Entonces, que perdiera la vida. Entonces, ahí sí diríamos, bueno, ¿por qué no estaba eso? ¿Por qué no lo arreglaron? O sea, se está hablando realmente no de una cuestión de que sí sabemos que nuestro puerto tiene muchas necesidades, pero eso es algo que puede llegar a ocasionar un accidente fatal, ¿no? Alguien puede perder la vida ahí. O sea, realmente está muy peligroso ese acceso y yo creo que se trata también de empezar a poner un poquito de atención en esas cosas. Sí, la sociedad, la parte que nos toca, si tú vas como en tu coche y vas por esa parte, bueno, respeta, aunque no esté la separación, respeta, pero también puede pasar que alguien, como no está esa separación, pues no lo vea y no se dé cuenta, ¿me explico? Y así ocurren los accidentes. Entonces, ¿a dónde podemos hacer nosotros nuestro reporte o decir, oye, está faltando esto? Sí, es correcto. También debemos de acudir a las autoridades administrativas para poder generar este tipo de reportes, generar antecedentes, pero pienso y considero que además de que lo que dice Cintia es totalmente verdadero y válido, y no solo eso, sino que además tenemos que enfatizar, por ejemplo, muchas cosas que se han hecho ha sido gracias a los colectivos de ciclistas, ha sido gracias a las voces de las mujeres que impulsan todo este tipo de reformas en las leyes, y gracias a esos colectivos es que entonces las autoridades voltean a ver esas necesidades, ¿no? Claro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Debemos ser conscientes, debemos empatizar de que no todos nos movemos en automóvil, de que no todos nos movemos de la misma manera, de que hay gente que requiere atención dentro de su movilidad y seguridad vial en nuestra ciudad, pero sobre todo también unirnos a colectivos, generar esa conciencia social a través de grupos en donde tengamos esa empatía y acerquémonos también a las autoridades, porque las autoridades también necesitan de nosotros como sociedad para poder involucrarse, porque no todas las autoridades viven lo que vive uno a diario, ¿no? Entonces tenemos que tener esa también idea de que quién es el mejor para proponer un cambio, pues al que le está afectando, ¿no? Al que realmente lo ve todos los días en su andar por la ciudad. De eso habla la movilidad. Y justamente en TV Mar tenemos una ventana para eso, que es el programa de Denúncialo, donde los ciudadanos pues pueden mandar de alguna manera mandan su información, reporte, foto, la dirección de la calle donde ocurre este problema, y ahí la importancia de denunciar, porque aquí podemos ser ahora sí que un ojo para aquellos allá en seguridad que nos pueden ver. Vocero para que las autoridades también vean lo que está pasando en la ciudad, no puedan hacerse los tontos viendo dónde están los errores, y aparte como ciudadanos estamos pagando impuestos, entonces tenemos derecho a reclamar y que las cosas se hagan, porque se hacen un montón de cosas en la ciudad en cuanto a infraestructura que a veces no son tan necesarias y las que son primordiales no se están haciendo. Entonces también tenemos como ciudadanos el derecho a través de Denúncialo de hacer esa denuncia y que se vea. Así es, aquí la importancia de la responsabilidad de los ciudadanos, el denunciar.
Muy Oye, claro. Fer, pues yo quiero agradecerte por haber traído este tema. Creo que nos queda muchísimo por hablar, ¿no? Ay, nos Porque sacan ahora... la ira de adentro porque que todos tenemos reclamos que hacer cuando andamos por la Sí, vía pública. exacto. Yo digo que hay muchísimo por hablar porque realmente, Es bueno, que es un ahorita tema muy amplio. nos enfocamos mucho, bueno, yo en mi caso, ¿no? Como lo dice Fer, Sí. cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿no? En este caso como ciclista, como mamá que anda con su hijo y obviamente uno quiere estar lo más seguro posible, ¿no? Pero también pues hay muchísimas otras necesidades dentro de este derecho a la movilidad, así es que ojalá pudiéramos seguir hablando más adelante de este tema. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Creo que sí debemos de tener esa conciencia vial y sobre todo también, bueno, si estoy haciendo las cosas mal y me van a multar, pues no solo creer que es una cuestión recaudatoria, sino también ser consciente de que yo debo de conocer la ley y debo de saber Claro. actuar correctamente dentro de la movilidad y hacer lo que me toca, Claro. ¿no? Porque si me van a sancionar, pues es algo que tiene que suceder para que nosotros entendamos cómo tenemos que conducirnos dentro de la ciudad. Claro, y sobre todo también ser conscientes en esta parte de que si nos están multando, bueno, vamos a pagar nuestra multa y hacer lo que se debe, ¿no? Hay que la mordida y que esto, eso no, hay que ser responsables del error que también cometemos, de andar manejando con el teléfono, Claro. de todas estas cosas que pueden, que realmente, si hay una sanción es porque al final pueden llegar a ocasionar un accidente, ¿no? El exceder el límite de velocidad, el pasarte un semáforo cuando ya esté en amarillo, todas estas cosas que a veces parece que ya todos sabemos y que no podemos decir, yo no sabía, sin embargo, se nos hace fácil en el momento, ¿no? Ay, no pasa nada, y ya está en amarillo y le exacto. aceleramos en Claro. lugar de... Entonces, todo ese tipo de cosas hay que empezar también como sociedad a ser conscientes de la parte que nos toca. Es correcto, y ese es el tema que se buscaba con la charla del día de hoy, ¿no? Sensibilizar a quien nos ve y que realmente pues tengan esta empatía por toda la gente que tiene diferentes modos de moverse en nuestra ciudad y que por favor se acerquen a leer las leyes y los reglamentos. Así En es, materia. muchas veces Muchas andamos gracias, conduciendo y ni profesor. sabemos todavía las leyes, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, Fer, Gracias, un placer Fer. tenerte con nosotros. Te esperamos la Gracias. próxima. Muchas gracias a ustedes. Nos todos. vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en el 10. No se muevan.